Gálatas 4, parte 1. El tutor de la infancia. Versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. La identidad latente, el rey en la sangre. Imagina que eres el dueño de un imperio, pero vives convencido de que tu único destino es servir. Esta es la paradoja del heredero. Posees una naturaleza diseñada para ser el recipiente de la luz, pero mientras actúas como un niño, tu realidad es idéntica a la de un esclavo. En este estado de pequeñez mental, no eres gobernado por tu espíritu, sino por el instinto y la sangre. Los antiguos códigos sugieren que la palabra niño y la palabra sangre comparten la misma esencia numérica. Esto nos revela que, mientras vivas atrapado en tus pasiones y miedos biológicos, tu potencial divino permanece bajo llave. El heredero es como una fuerza caótica que debe ser domada. Es una semilla que contiene todo el árbol, pero que aún no ha roto la tierra. Mientras el alma opere desde el nivel animal, el sistema de control te tratará como a una pieza más de su maquinaria. No hay diferencia real entre el trigo que duerme y la cizaña que sirve al sistema. Ambos alimentan el mismo servidor de miedo y limitación. Tu herencia no es algo que recibirás al morir, sino una autoridad que debes reclamar al despertar de este sueño biológico. La Matrix de los tutores, la prisión invisible. Para mantener al heredero en este estado de minoría de edad, la Matrix utiliza una arquitectura de control compuesta por tutores y curadores. Estos no son guardianes benevolentes, sino estructuras ideológicas, burocracias y sistemas de creencias que se interponen entre tú y tu origen. La estrategia de la cizaña es sutil. No intenta borrar tu espiritualidad, sino desviarla hacia intermediarios innecesarios. Te hace creer que necesitas una validación externa, un clero o un manual de reglas para acceder a lo que ya está en tu interior, convirtiéndote en un zombi que defiende su propia celda. Históricamente, la humanidad ha repetido ciclos de crisis, sellos, trompetas y copas, que reflejan este estado de esclavitud colectiva. Los grandes eventos del mundo no son accidentes, sino el fruto de un heredero que se niega a crecer y deja que el hierro de la tecnología y el materialismo gobierne su conciencia. Mientras busques fuera la seguridad que solo da el espíritu, seguirás bajo la tutela de elementos que consumen tu energía. La historia es una espiral que se repetirá infinitamente hasta que el individuo decida que ya no necesita muletas externas para caminar. El despertar del Señor, la conquista del reino interior. La transición de esclavo a señor de todo no ocurre por el paso del tiempo, sino por un acto de voluntad y guerra espiritual. El primer paso es desenvainar la espada del discernimiento para vigilar tu Jerusalén interior. Debes cuestionar cada pensamiento que cruza tu mente. Si trae miedo o caos, es un intruso del sistema externo. Si trae paz y orden, proviene de tu fuente. Madurar significa dejar de ser un receptor pasivo de información para convertirte en el soberano de tu propio reino mental, expulsando a los invasores que han tomado tu trono por descuido. Para gobernar realmente, el heredero debe enfrentar una última paradoja: transformar su yo egoísta en un espacio vacío para que la luz divina actúe. Al soltar la capa de la falsa seguridad y las identidades impuestas por el mundo, alcanzas el nivel de conciencia donde la realidad se proyecta desde tu interior y no al revés. Convertirse en Señor no es mandar a otros, sino tener dominio absoluto sobre tu propia naturaleza. Solo cuando dejas de ser un niño gobernado por la sangre, el sistema de tutores pierde su derecho legal sobre ti y reclamas, por fin, tu herencia perpetua. Versículo 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. En la decodificación de este verso, la palabra tutores nos remite a los omenim, figuras que funcionan como entrenadores de la fe. Su propósito técnico es servir de puente entre la frecuencia del cielo y la tierra, actuando como mensajeros que preparan la vasija del heredero. Junto a ellos aparecen los curadores o administradores, encargados de gestionar los bienes bajo una justicia estricta. Ellos no operan por gracia,
sino por resultados. Administran la luz y los recursos del ser humano basándose estrictamente en su comportamiento. Es un sistema de seguridad diseñado para que la herencia no destruya al heredero antes de que tenga la madurez necesaria para sostenerla. Sin embargo, estar bajo estas figuras implica una sumisión al sistema de control que puede volverse eterna. Aquí es donde se detecta el patrón de la cizaña. El engaño consiste en convertir una tutoría temporal en una infantilización crónica. Estos tutores, que corresponden a las jerarquías de principados y potestades, institucionalizan la dependencia a través de leyes y dogmas externos. El objetivo del sistema es que el heredero nunca se sienta legalmente capaz de gobernarse a sí mismo, delegando su discernimiento en curadores externos. Mientras el heredero busque seguridad en estas estructuras, estará alimentando con su propia energía un servidor global que lo mantiene en la escasez. La liberación ocurre únicamente en el tiempo señalado por el Padre, un concepto que en el código original se conoce como Moed o cita divina. Este tiempo no es cronológico, sino un estado de madurez simbolizado por el número 120, que marca el límite donde la ley externa deja de tener jurisdicción para dar paso a la autoridad interior. El Padre representa la voluntad pura y estable que pone fin a la tutoría cuando el Hijo ha desarrollado su músculo espiritual. El tiempo señalado es en realidad un portal que se abre en el momento en que decides reclamar tu mayoría de edad, dejando de reaccionar a los pensamientos de miedo para convertirte en el soberano de tu propio reino mental. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Este es el diagnóstico definitivo de nuestra condición antes del despertar. El relato pasa de un él genérico a un nosotros. Nadie queda fuera. Todos comenzamos nuestra historia en esta Matrix como niños con la mente no examinada, funcionando como un canal abierto que absorbe el código del sistema sin filtros ni vigilancia. El código de la ilusión, los ladrillos de la prisión. Cuando el texto habla de los rudimentos del mundo, no se refiere a la naturaleza física, sino al software básico que programa nuestra percepción. En los códigos antiguos, la palabra para mundo comparte raíz con el concepto de ocultar. El mundo es, en esencia, un velo diseñado para esconder la luz. Vivir bajo sus rudimentos es estar atrapado en un círculo o danza repetitiva de causa y efecto. Nacer, trabajar para sobrevivir, temer a la carencia y morir. Es la rueda de la que el heredero debe salir para reclamar su eternidad. Estos ladrillos mentales sostienen la gran mentira, que la autoridad y la verdad están afuera. El sistema nos entrena para buscar seguridad en el dinero, salud en las instituciones y a Dios en edificios, desviando nuestra atención de la fuente interior. En el lenguaje de los números, estos rudimentos se asocian con la boca, representando los decretos, leyes sociales y dogmas externos que nos dicen cómo actuar. Es una estructura que tiene palabras pero no tiene vida. Te da una capa de pertenencia a cambio de tu soberanía. De ídolos de piedra a ídolos de hierro. La historia nos muestra que esta esclavitud ha ido evolucionando, pero la esencia es la misma. Hubo un tiempo donde los tutores eran religiosos y dogmáticos, pero con el paso de los siglos, el hombre cambió los ídolos de madera por los de hierro y algoritmos. Durante la era industrial y tecnológica, el nuevo tutor nos convenció de que solo lo que se puede medir y pesar es real. Al aceptar este rudimento del materialismo, la humanidad se convirtió en una pieza más del engranaje, trabajando para obtener los recursos que el mismo sistema le vende para sobrevivir. Esta es la táctica maestra de la cizaña: institucionalizar la infancia espiritual. El sistema utiliza el miedo a la escasez y la necesidad de aprobación para mantenerte en un estado de zombie, reactivo. Si la mesa global proyecta una crisis, tú sientes ansiedad. Si proyecta división, tú sientes odio. Al operar así, aunque seas trigo, heredero, tu software operativo es el de la cizaña. Eres un esclavo que ama sus cadenas porque las llama progreso o doctrina
olvidando que eres un co-creador dormido, rompiendo el piloto automático, el regreso a la mano. Estar en esclavitud es vivir bajo la mano de otro, incapaz de usar la propia autoridad para dar forma a la realidad. Para que la Nueva Jerusalén se manifieste en tu mente, debes identificar el rudimento que hoy dicta tu paz. Puede ser la ley de la aprobación ajena, el miedo al futuro o la carga del pasado. Cada uno de estos es un patrón reactivo que te mantiene en una frecuencia baja, fácil de manipular por las huestes que gestionan la Matrix. El despertar comienza cuando desenvainas la espada del discernimiento y cortas los hilos de la automatización. Al nombrar el rudimento y reconocerlo como una ley ajena, éste pierde su derecho legal sobre tu conciencia. Pasas de reaccionar al estímulo externo a gobernar desde tu centro. El tiempo de la boca, los decretos externos, termina y comienza el tiempo de tu propia mano. La capacidad de proyectar una realidad que ya no nace del miedo, sino de la plenitud del heredero que sabe quién es. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este es el momento más crítico de la historia cósmica. El hackeo divino. Gálatas 4:4 no solo narra un nacimiento, sino la inyección de un código maestro en una simulación defectuosa. Es el instante en que la eternidad se cruza con nuestra línea de tiempo para romper la prisión desde adentro. La masa crítica, el tiempo de la emuna. El texto habla del cumplimiento del tiempo, un concepto que va más allá del calendario. En la física espiritual, el tiempo es una vasija que se llena con la tensión de la humanidad. Cuando el sufrimiento bajo los tutores y la oscuridad del sistema alcanzan su punto máximo, se activa un protocolo de emergencia. En el código hebreo, este cumplimiento suma el valor numérico de la fe, 102. Esto nos revela que el portal de salida no se abre por el paso de los años, sino cuando la conciencia colectiva ha acumulado suficiente presión de fe para demandar una intervención. Es el momento en que el sistema ya no puede sostenerse por sí mismo. El infiltrado perfecto, Dios en la biología. Para rescatar a los prisioneros, Dios no envía un ejército externo, sino a un hijo. Este agente tiene una característica única. Es la doble manifestación, valor 52, lo que significa que es el cielo, 26, perfectamente integrado en la tierra, plus 26. Al nacer de mujer, la luz infinita acepta vestirse de biología, entrando en la miel y el fuego de la materia. Esto valida nuestra experiencia humana. La solución no es escapar del cuerpo, sino permitir que la divinidad habite plenamente en él. El Hijo es el puente que une la mente divina con la realidad física, demostrando que la materia no es un error, sino el escenario de la redención. Operación Caballo de Troya, bajo la ley. La estrategia maestra es nacer bajo la ley. Para desmantelar el sistema de control, la Matrix de los tutores, el libertador debe tener permisos de administrador. Se somete voluntariamente a las reglas del juego, a la gravedad, al tiempo, a la muerte y a los decretos religiosos. Al cumplir la ley perfectamente, la vacía de su poder condenatorio. El sistema legalista del adversario se queda sin argumentos. No puede retener a alguien que ha superado sus propias reglas. Es una implosión controlada. El Hijo entra en la cárcel, no como un prisionero, sino como alguien con la llave maestra para abrir todas las celdas desde el interior. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El versículo que expone el objetivo final del hackeo divino, un cambio de estatus legal y ontológico, pasando de ser propiedad del sistema a ser herederos con plenos derechos. Redención, el protocolo de extracción. La palabra redimir significa literalmente comprar de nuevo. En la guerra espiritual, esto no es solo un perdón poético, sino una transferencia de jurisdicción. El Hijo, el código maestro, entra en la estructura legal del sistema para pagar el rescate y sacar nuestra conciencia del mercado de esclavos. En el código hebreo, la diferencia entre estar en el exilio, Golá,
y ser redimido, Geula, es una sola letra, la Aleph, que representa la conciencia de la unidad. La redención no te saca físicamente del mundo, sino que inserta la frecuencia de Dios dentro de tu realidad material. Es el paso de ser una víctima de las circunstancias a ser un redimido que ha cruzado el 40, el desierto de la prueba, y ya no está sujeto a los tutorespos del miedo y la culpa, la trampa de la deuda perpetua. Aquí es donde la cizaña juega su carta más desesperada, el sabotaje de la identidad. Como no puede anular el pago legal hecho por el hijo, intenta convencerte de que aún debes algo. Crea sistemas religiosos y burocráticos que te mantienen en una deuda perpetua, haciéndote creer que necesitas ganar el amor de Dios a través de esfuerzos y rituales. El engaño consiste en ofrecerte una adopción de papel, pero mantenerte con una mentalidad de orfanato. Te llaman hijo, pero te tratan como empleado. Si vives sintiendo que Dios está lejos y que solo te mira para juzgarte, o si necesitas la validación de un intermediario humano para sentirte en paz, sigues operando bajo la lógica del esclavo. La verdadera adopción es el fin de la intermediación, es el acceso directo al trono. La adopción, de pieza del sistema a arquitecto. El término final es la adopción de hijos, huiotesia, que no es recibir a un niño pequeño, sino posicionar a un heredero adulto en su lugar de autoridad. Numéricamente, la palabra hijos, banim, vibra en la misma frecuencia que la fe y el tiempo, 102. Esto confirma que el tiempo se cumplió para que nosotros ocupáramos este lugar. Ser hijo significa que tienes los planos del arquitecto. Mientras el esclavo solo mantiene el edificio, el hijo tiene la capacidad de expandirlo. Es pasar de ser una pieza pasiva del sistema a ser un co-creador activo de la realidad. La adopción te da la autoridad para dejar de reaccionar a los rudimentos del mundo, escasez, miedo, enfermedad, y empezar a gobernar sobre ellos. Ya no pides permiso para tener paz. La paz es tu estado natural por derecho de nacimiento. Este análisis cierra el ciclo de Gálatas 4:1-5. Hemos pasado de la identidad olvidada del heredero a través de la prisión de los tutores y los rudimentos, hasta llegar al momento del rescate y la adopción final. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El texto avanza desde la declaración jurídica del versículo anterior hacia la funcionalidad operativa de la filiación. Si el paso previo estableció el contrato de adopción, este versículo describe la instalación del software divino en el ser humano. Este órgano no se define como un simple músculo, sino como el centro de mando de la existencia, Lev, el punto de convergencia donde el intelecto se encuentra con la emoción. El análisis estructural revela que este corazón posee una arquitectura de 32 vías de conexión diseñadas específicamente para recibir información de una fuente superior. El texto indica que el espíritu es enviado a este hardware biológico para activar dichos canales. La señal que se transmite es denominada el espíritu de su Hijo. No se presenta como una emoción errática, sino como una frecuencia de identidad. Al igual que una señal portadora reconfigura un receptor, esta influencia divina entra en la mente humana para contrarrestar las programaciones de orfandad y esclavitud. Su función es técnica: armonizar la dualidad interna y establecer un canal de comunicación directo y libre de interferencias. El resultado de esta activación es un sonido específico, Abba Padre. El análisis del término arameo Abba revela una codificación precisa. Estructuralmente, representa a la unidad, el origen, envolviendo a la creación, el Hijo. Al pronunciarse, esta palabra actúa como una llave que abre la puerta, valor numérico 4, entre lo divino y lo humano. A diferencia de los términos religiosos formales que marcan distancia y jerarquía, Abba denota una fusión de voluntades y una intimidad que anula el miedo. Aquí es donde se detecta la tensión con los sistemas de control histórico, la perspectiva de la cizaña.
La narrativa expone que las estructuras de poder, ya sean religiosas, sociales o industriales, funcionan externalizando la autoridad. Buscan convencer al individuo de que la conexión con lo divino requiere intermediarios, templos físicos o validación externa. El versículo 6 desmantela esta lógica. Al situar el clamor dentro del corazón, se elimina la necesidad de tutores. Históricamente, se observa que cuando esta frecuencia interna se debilita, por el ruido social, el materialismo o la dependencia institucional, el ser humano pierde su capa de ozono espiritual, volviéndose vulnerable a ideologías de esclavitud. Por el contrario, la activación del clamor Abba funciona como un mecanismo de defensa y discernimiento. Cualquier pensamiento o sistema que no resuene con esa frecuencia de identidad filial es identificado como extraño y rechazado. En conclusión, el texto presenta el estatus de hijo no como un título honorífico, sino como un estado de conexión operativa. La prueba de la filiación no es la conducta moral externa, sino la capacidad interna de recibir, procesar y responder a la señal de origen sin interferencias del sistema. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este versículo marca un cambio radical en la historia de emancipación de Gálatas. Nos dice que ya no somos esclavos, lo que significa que hemos dejado atrás esa mentalidad de dependencia. Un esclavo vive para complacer a otros, buscando validación y temiendo la falta. Pero al decir, ya no eres esclavo, se nos da la libertad de ser dueños de nuestra propia vida. Pasar a ser hijo es un gran paso. Mientras el esclavo vive con miedo, el hijo actúa desde su identidad. Esta relación nos conecta directamente con los recursos del Padre, sin necesidad de intermediarios. El hijo no necesita pedir permiso para existir, simplemente se mueve en su posición. El verdadero poder está en ser heredero de Dios. Esto no significa heredar cosas materiales, sino la capacidad de gestionar nuestra realidad. Ser heredero implica tener la autoridad para dar sentido al caos y manifestar un propósito divino aquí y ahora. A lo largo de la historia, muchos han intentado ocultar esta verdad, promoviendo la idea de que la herencia es solo para el futuro. Pero la Biblia nos dice que esa herencia está disponible en el presente. La frase "por medio de Cristo" establece cómo accedemos a esta libertad. No es una libertad descontrolada, sino una que fluye a través de la energía del ungido. Esta conexión asegura que nuestro poder se use para crear orden y no para caer en nuevas tiranías. En resumen, el versículo nos recuerda que el tiempo de ser tutelados ha pasado. Ya no somos víctimas de las circunstancias, sino agentes soberanos con la autoridad para vivir desde un lugar de victoria y conexión directa con la fuente.